Bienvenidos a este espacio donde hablamos de fe, esperanza y amor, donde compartimos mensajes de aliento para todas las personas que buscan fortalecer el espíritu y acercarnos a ese ser superior al que todos dirigimos nuestras oraciones. Gracias por estar aquí, en este espacio donde la esperanza se convierte en vida y la fe en fuerza para seguir adelante. Aquí, donde las palabras alimentan el alma. Hoy hablaremos acerca de un tema que, por muchos años, si no es que, desde los principios de los tiempos, ha sido motivo de controversia entre toda la gente. El gran dilema de la existencia, o no, de un Dios en nuestras vidas. A lo largo del tiempo han existido distintas personas, movimientos, creencias, corrientes de pensamientos que han ido en contra de sus manifestaciones y enseñanzas. Daremos un recorrido a través del tiempo para tratar de entender cómo algunos personajes de la historia abrazaron este pensamiento de ateísmo y cuáles fueron sus explicaciones para adoptar estas creencias. ¿Cuál es tu postura respecto a este tema? ¿Crees o no en la existencia de un Dios? Déjame tus opiniones y pensamientos al final del video en los comentarios. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte todos los relatos e historias más impactantes y reveladoras. Ponte cómodo, abre tu mente, respira profundo, recorramos y aprendamos juntos estas palabras llenas de sabiduría, tan necesarias en nuestros tiempos. La historia comienza así. En el corazón de la experiencia humana yace una búsqueda incesante de sentido, un anhelo de trascendencia que, a lo largo de milenios, ha levantado la mirada de la humanidad hacia los cielos, construyendo catedrales, escribiendo textos sagrados y formulando oraciones en incontables lenguas. La fe en una realidad divina ha sido, para la inmensa mayoría de la historia, el ancla y el horizonte de nuestra civilización. Sin embargo, a la par de esta inmensa corriente de creencia, ha fluido siempre una contracorriente más silenciosa, una pregunta que se atreve a cuestionar el fundamento mismo de todo, la posibilidad de un universo sin Dios. Hoy, nos adentramos en este complejo territorio, no como jueces, sino como exploradores, buscando comprender el origen y las razones del ateísmo, no para condenarlo, sino para entender el vacío que busca nombrar y las verdades que, desde su perspectiva, intenta afirmar. Este viaje para entender la ausencia de creencia no comienza en el siglo XXI, sino en los albores del pensamiento filosófico. Ya en la antigua Grecia, pensadores como Epicuro no negaban la existencia de los dioses, pero los consideraban irrelevantes para los asuntos humanos, sentando una de las primeras bases para un mundo centrado en el hombre. Sin embargo, fue durante el siglo de las luces, la Ilustración, cuando las semillas del ateísmo moderno encontraron tierra fértil. El ascenso vertiginoso de la ciencia, con su método empírico y su capacidad para desentrañar las leyes del cosmos, comenzó a ofrecer explicaciones para fenómenos que antes eran dominio exclusivo de lo divino. La lluvia, la enfermedad, el movimiento de los planetas, todo parecía ahora comprensible a través de la razón y la observación, sin necesidad de invocar una intervención sobrenatural. Dios, para muchos intelectuales de la época, pasó de ser un actor constante en el drama humano a un relojero distante, un creador que dio cuerda al universo y luego se retiró. Este distanciamiento intelectual se convirtió en una ruptura filosófica en el siglo XIX con los llamados maestros de la sospecha. Ludwig Feuerbach argumentó que la humanidad, en su anhelo de perfección, había proyectado sus mejores cualidades, amor, poder, sabiduría, en un ser imaginario al que llamó Dios, adorando así su propia esencia alienada. Poco después, Karl Marx declararía que la religión era el opio del pueblo, una herramienta social utilizada por las clases dominantes para adormecer a los oprimidos, con la promesa de una recompensa en el más allá, impidiéndoles así luchar por la justicia en este mundo.
Y finalmente, Friedrich Nietzsche proclamó la muerte de Dios, no como un evento literal, sino como la constatación de que la idea de Dios había dejado de ser la fuente central de moral y significado en la cultura occidental, dejando a la humanidad ante el abrumador desafío de crear sus propios valores en un universo ahora silente. A estas poderosas corrientes filosóficas se sumó el impacto de las revoluciones científicas del siglo XX. La teoría de la evolución de Darwin ofreció una explicación para el origen de la vida y la complejidad biológica sin un diseñador divino, mientras que la cosmología del Big Bang trazó la historia del universo hasta un punto de origen naturalista. Para muchas mentes, la ciencia parecía haber construido un relato completo y coherente de la realidad, uno en el que la hipótesis de Dios se volvía superflua. Pero más allá de la razón y la ciencia, quizás el motor más potente del ateísmo reside en el corazón y en la experiencia vivida, en el ineludible problema del mal. Ante el sufrimiento de un niño inocente, ante la devastación de un desastre natural, ante la crueldad de la guerra y la injusticia, surge una pregunta desgarradora. ¿Cómo puede un Dios bueno y todopoderoso permitir tal dolor? Para muchos, la existencia del sufrimiento es la evidencia más contundente contra la existencia de un creador benevolente, un dilema que ha atormentado a teólogos por siglos y que para algunos simplemente no tiene una respuesta satisfactoria dentro del marco de la fe. Y a este dilema existencial debemos sumar, con humildad y honestidad, el factor humano, las fallas de los propios creyentes. A lo largo de la historia, los escándalos, la hipocresía, la búsqueda de poder terrenal y los actos de violencia cometidos en nombre de Dios han servido como un contratestimonio devastador. Para muchas personas que se alejan de la fe, su rechazo no es tanto a Dios o a Cristo, sino a las estructuras y a las personas que, fallando en vivir el mensaje de amor que predican, han oscurecido el rostro de lo divino, convirtiendo la casa de la fe en un obstáculo para encontrarlo. Y así llegamos a nuestro tiempo, una época en la que, especialmente en el mundo occidental, el secularismo avanza y un número creciente de personas se identifican como sin afiliación religiosa. Esto nos lleva a una culminación inquietante, a la contemplación de un experimento a escala global, la construcción de sociedades y vidas individuales sobre una base explícitamente no religiosa. Si la moralidad, el propósito, la dignidad humana y la esperanza ya no se anclan en un fundamento trascendente, ¿en qué se anclarán? ¿Puede el humanismo por sí solo soportar el peso de nuestra necesidad de significado? ¿Qué ocurre con nuestra civilización cuando el horizonte deja de ser la eternidad y se contrae a los límites de una sola vida? Esta no es una pregunta retórica, sino un desafío existencial que define nuestra era, una era que busca vivir como si Dios no existiera, y nos vemos obligados a observar las consecuencias. Esto nos devuelve a la pregunta central, una pregunta que resuena con una urgencia particular en nuestro mundo contemporáneo. ¿Existe la posibilidad de llegar en algún momento a un mundo totalmente ateo? Al observar las tendencias actuales, uno podría sentirse tentado a decir que sí. Sin embargo, al mismo tiempo que el secularismo crece, la fe persiste como una fuerza inmensamente poderosa en la vida de miles de millones de personas, y el espíritu humano continúa mostrando una sed insaciable por lo sagrado, por el misterio, por algo más grande que sí mismo. Quizás la pregunta no es si la humanidad dejará de creer, sino cómo evolucionará esa creencia. ¿Es el anhelo de Dios una característica tan fundamental de nuestra conciencia que, incluso si se rechazan las religiones tradicionales, buscará expresarse de nuevas maneras? El futuro permanece sin escribir, y esta incertidumbre no debe ser motivo de miedo para el creyente, sino una llamada a la reflexión profunda, a entender las preguntas que el ateísmo plantea y a responder no con argumentos vacíos, sino con el testimonio coherente de una fe vivida en el amor,
la compasión y la esperanza auténtica. Y así termina esta historia. Una de esas lecturas que nos dejan ese debate que ha existido a través del tiempo y que lamentablemente o no, dependiendo de las creencias, últimamente ha crecido en simpatizantes. Cada día, viendo lo que pasa en el mundo, se aprecia una preocupante baja en las creencias cristianas y en la fe divina, sustituyéndola por la frivolidad del dinero y los bienes materiales. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que en algún momento de la historia más adelante esta corriente de pensamiento llegará a ser mayoría en el mundo? ¿Por qué crees que estas personas piensan así? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustan estas historias y buscas adentrarte más en estos temas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos escuchamos en la próxima historia. Que tengas un día lleno de bendiciones y una vida plena, aquí, donde las palabras alimentan el alma.